El 4 de julio de 2026, junto con el estreno del capítulo 1, también se emitió el capítulo 2 de la tercera temporada de Mushoku Tensei, el cual continúa el mini arco centrado en el entrenamiento de Eris. Tras algunos inconvenientes, ya que YouTube eliminó mi análisis del capítulo 1, el cual les recomiendo mucho ver ya que está resubido, por fin les traigo, tal como les prometí, mi análisis del capítulo 2 de esta tercera temporada. En este video repasaremos el contenido que fue recortado en la adaptación al anime, algunas curiosidades y por supuesto compartiré mi opinión sobre el episodio. En cuanto a la adaptación, este capítulo cubre los capítulos extra de los volúmenes 8 y 13 de la novela ligera. Dicho esto, ¡comencemos! El capítulo 2 comienza adaptando el contenido que el episodio anterior dejó a medias, el punto de vista de Nina Farion. Antes de dar inicio a los acontecimientos del capítulo, el anime omite una gran cantidad de contexto que vale la pena repasar. En la adaptación simplemente se nos muestra que Nina siente envidia de Eris. Sin embargo, en la novela ligera queda mucho más claro que lo que siente es un profundo odio, y es comprensible si tenemos en cuenta que Eris la humilló en su primer combate, enfrente a todos sus compañeros. Para Nina, la forma tan brusca y salvaje con la que Eris utilizaba la espada era completamente impropia de alguien que entrenaba el estilo santo de la espada, por lo que no perdió oportunidad para criticarla. Incluso intentó evitar por todos los medios que el resto de los estudiantes se acercara a ella. A Eris por supuesto poco le importaba. La mayor parte de su tiempo la dedicaba a entrenar junto a Ghislaine. Sin embargo, tal y como el anime insinúa de manera sutil, con el paso del tiempo logró ganarse el respeto de muchos de sus compañeros. Sus escasas interacciones con ellos ocurrían principalmente durante las prácticas mensuales obligatorias, en las que debía enfrentarse a otros estudiantes. Todo este contexto fue omitido por completo en el anime, pero sirve para resaltar un detalle bastante interesante. Aunque Nina se siente inferior a Eris, en los combates de entrenamiento, donde existían reglas muy específicas, como soltar o romper la espada significaba el final del duelo, era Nina quien normalmente salía victoriosa. Esto reflejaba exactamente la mayor debilidad que su padre, Gal Farion, había identificado en Nina: su escasa experiencia en combates reales. Para todos los habitantes del santuario de la espada, Eris y Nina eran grandes rivales. Sin embargo, Eris ni siquiera pensaba en ella, tal y como vimos en el episodio anterior. Ahora sí, el capítulo comienza propiamente dicho. Un día, a finales del verano, las chicas empiezan a hablar sobre el romance y las relaciones sexuales, un tema que avergonzaba profundamente a Nina. Nunca había tenido una experiencia amorosa, toda su vida había estado dedicada al entrenamiento con la espada, y el único hombre cercano a ella, aparte de su padre, era su primo Gino, con quien prácticamente se había criado como si fueran hermanos. Por eso, imaginarlo de una manera romántica le resultaba completamente extraño. El anime omite todos estos pequeños detalles, aunque sí hace una breve referencia a esta posible pareja. Cuando la conversación llega hasta Eris, las demás descubren la existencia de Rudeus. Para sorpresa de Nina, Eris, que además era menor que ella, ya tenía a alguien especial. En ese aspecto también sentía que había sido derrotada. Su envidia llegó a tal punto que decidió aprovechar su día libre para viajar hasta la ciudad más cercana y contratar a un comerciante que investigara todo lo relacionado con Rudeus. Este le entrega un informe bastante detallado sobre su vida y sus hazañas. Como pequeño añadido original, el anime agrega una parte donde nos muestran a Nina preguntando directamente a unos aventureros en una taberna. Y tiene sentido, como la segunda temporada dejó muy claro, Rudeus el Pantanoso ya era un aventurero bastante famoso. Aún así, incrédula e impulsiva, rasgo heredado de su padre, Nina decidió viajar personalmente para enfrentarse a él. Hay un detalle curioso que me gustaría destacar: el viaje completo le tomó alrededor de 3 meses. Sin embargo, en esa época del año el trayecto
trayecto entre el santuario de la espada y la ciudad de Sharia normalmente podía realizarse en unas 6 semanas. Es un dato que conviene tener presente, porque nos permite dimensionar la distancia entre Eris y Rudius. Aunque parezca que viven en extremos opuestos del mundo, en realidad ambos se encuentran relativamente cerca si las comparamos con otros lugares que la serie nos ha mostrado hasta ahora. Les recomiendo recordar este detalle, ya que podrá ser importante para entender algunos acontecimientos que veremos más adelante durante esta temporada. Si no lo recuerdan, Nina llega justamente durante la época de apareamiento de la Agente Bestia, el mismo periodo en el que Rudius era constantemente desafiado por quienes querían arrebatarle el puesto de líder de la manada de Rin y Porcena. En este episodio revivimos esos acontecimientos desde el punto de vista de Nina, y como mencioné en mi análisis de dicho capítulo, aquí es donde ocurre su pequeño cameo. En sus pensamientos, Nina describe a Rudius como una persona insegura. Es un detalle tan curioso como triste si recordamos que, para este punto de la historia, Rudius todavía arrastra el trauma que le dejó el abandono de Eris. Nina siempre había menospreciado a los magos, pues los consideraba rivales débiles en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Rudius derrota a su primer oponente en apenas 3 segundos, dejándolo completamente impactada. Cuando logra recuperarse del asombro y localiza a Rudius en la biblioteca, descubre que ya existe una enorme fila de personas esperando la oportunidad de enfrentarlo. A diferencia del anime, donde todo ocurre casi de inmediato, en la novela ligera Nina sí espera durante bastante tiempo. De hecho, el texto menciona: la mañana dio paso a la tarde, pero Rudius no daba señales de salir. Es entonces cuando aparece Bagidagi. El rey demonio derrota con absoluta facilidad a todos los presentes, incluida a Nina, quien utiliza la espada de la luz, la misma técnica que vimos ejecutar Eris en el episodio anterior. Sin embargo, Bagidagi estaba a un nivel completamente distinto. El anime corta el enfrentamiento de Nina, pues en la novela ligera describe el combate con mucho más detalle. Bagidagi la atrapa sin esfuerzo, la estrella violentamente contra el suelo y de un solo golpe rompe la espada que tanto apreciaba. La adaptación por su parte simplemente insinúa este hecho, mostrando a Nina observando su espada rota. Personalmente, me habría gustado que el anime mostrara, aunque fueron unos segundos, de este enfrentamiento, tal y como sí lo hizo la adaptación al manga. Según la novela ligera, Nina rompe en llanto de la frustración. De hecho, el texto dice literalmente: no recordaba lo que ocurrió después. Cuando volví en sí, ya cabalgaba de regreso al santuario de la espada. A partir de ese momento, el anime representa muy bien el cambio que experimenta Nina tras aquella derrota, y conocer el enorme talento de Rudius, decide centrarse por completo en su entrenamiento. Se distancia del grupo de chicas con el que apareció al inicio, con quienes realmente nunca terminó de encajar, y comienza a ver a Eris con otros ojos. Para enfatizar este desarrollo, el anime añade una escena completamente original en la que Nina se une a Eris durante su entrenamiento de balanceo de espada. Un pequeño añadido, pero que me parece un detalle realmente hermoso, ya que transmite visualmente el cambio en la mentalidad del personaje. Como dato curioso, la novela ligera también menciona que Galfarion se emocionó al escuchar el rumor de que el rey demonio Bagidagi había aparecido por la zona. Sin embargo, guarda su espada con evidente decepción cuando escuchó el informe de Nina. La novela nunca explica directamente el motivo, pero lo más probable es que se deba a la forma en la que Gal y muchos de espadachines en general menosprecian a los magos, considerando a los combatientes inferiores en un enfrentamiento directo. Tras esto, el anime da un salto y comienza a adaptar el volumen 13 de la novela ligera, aunque recortando una gran cantidad de contenido bastante interesante. Así que repasemos todo lo que quedó fuera. Primero, un poco de contexto histórico. El Santuario de la Espada ha sido escenario de innumerables batallas a lo largo de su historia. De hecho, hubo una época en la que estuvo bajo el dominio del estilo del dios del agua, hace aproximadamente 100 años. Los máximos representantes de ambos estilos se enfrentaron en un duelo decisivo. El dios del agua salió victorioso y como consecuencia obtuvo el control del santuario. La novela ligera explica que este lugar nunca perteneció realmente a un único linaje del dios de la espada. Aunque normalmente se presenta como el hogar del dios de la espada, los registros históricos muestran que el santuario ha cambiado de dueño en múltiples ocasiones, siempre como resultado de combate entre los guerreros más fuertes. Quien demostraba ser
ser superior obtenía el derecho de convertirlo en su centro de entrenamiento y formar a la siguiente generación de espadachines. Lamentablemente, la novela nunca muestra el aspecto de aquellos antiguos dioses de la espada, ni profundiza demasiado en sus identidades, a diferencia del anime, que comienza directamente con la conversación entre Reida y Galt. La novela nos relata primero el viaje de Reida e Isolde hasta el santuario. Ambas provienen del reino de Ashura, un territorio bastante lejano, y durante el trayecto se nos presentan varios detalles del lugar que el anime muestra de forma sutil. Uno de los más interesantes es que estas tierras están dominadas por prácticamente el estilo del dios de la espada. Esto significa que incluso una chica aparentemente común podría ser mucho más fuerte que un aventurero promedio. También se explica por qué los habitantes del santuario visten ropas tan ligeras pese al intenso frío. El estilo del dios de la espada se basa en la movilidad absoluta. Cualquier prenda pesada puede convertirse en un obstáculo durante el combate y significar la derrota. Por eso sus practicantes utilizan muy poca ropa. Este detalle puede apreciarse perfectamente en los atuendos de Eris y Nina a lo largo de la serie. En contraste, los usuarios del estilo del dios del agua suelen vestir prendas más abrigadas incluso cuando el clima es cálido, reflejando la filosofía completamente distinta de su escuela. Durante el camino, Reida e Isolde conversan entre ellas. Isolde se muestra algo nerviosa por el entrenamiento que está a punto de afrontar, mientras que su maestra intenta tranquilizarla y le recuerda que debe confiar en las habilidades que ha desarrollado. Al llegar al santuario son recibidas por Nina. Aquí existe un pequeño cambio con respecto al anime. En la adaptación parece recordar inmediatamente a Reida, mientras que en la novela ligera no. Normalmente, el trabajo de Nina consiste en detener a cualquiera que quisiera solicitar una audiencia con el dios de la espada, ya que la mayoría eran personas arrogantes convencidas de que podrían derrotarlo. Sin embargo, en cuanto escuchó el nombre de Reida, cualquier sospecha desaparece y permite su entrada, dando paso a la conversación que sí vemos adaptada en el anime. Creo que este es un buen momento para hablar un poco de los nuevos personajes. Reidalia es la actual dios del agua. A primera vista puede parecer una anciana terca y despreocupada, pero en realidad se encuentra entre los guerreros más poderosos de toda esta generación. Detrás de esa apariencia inofensiva se esconden unas habilidades realmente impresionantes. Por otro lado, tenemos a Isolde Cruel, una joven de 20 años considerada una prodigia de la espada, con un talento comparable al de Eris y Nina. Como curiosidad, en la versión japonesa, Isolde es interpretada por Yoko Ikasa, una reconocida actriz de voz que también ha dado vida a personajes como Stephanie Dola en No Game No Life, Freya en Danmachi, Rias Gremory en High School DxD, Mio en Keion, entre muchos otros papeles. La razón de esta visita se detalla más en la novela. Todo comienza cuando Reida recibe una carta de Gal que decía: quiero que entrenes a uno de mis estudiantes. Su primera reacción fue romper la carta sin siquiera terminar de leerla. Sin embargo, terminó deteniéndose, ya que conocía perfectamente a Gal. Él era el tipo de hombre que odiaba pedir favores, así que si había enviado aquella solicitud, debía tratarse de algo realmente importante. La novela añade además que Reida vio en aquella propuesta una oportunidad para ayudar a su propia discípula. Isolde era tan talentosa que prácticamente ya no tenía rivales de su nivel. Como consecuencia, había desarrollado un exceso de confianza. Reida creía que enfrentándose a Gal o incluso ser derrotada por algunos de sus estudiantes sería una experiencia muy valiosa para seguir creciendo. Después de todo, el estilo del dios del agua se perfecciona al combatir contra rivales superiores. Sin embargo, Reida pensaba que sería todavía más humillante para Isolde perder contra una chica de su misma edad, razón por la que acepta la propuesta. Esta seguridad excesiva en sí misma puede apreciarse claramente en la actitud con la que Isolde afronta su combate en el anime. Mientras tanto, Nina le pide a Gal que también le permita enfrentarse contra las visitantes del estilo del dios del agua. Para su sorpresa, Gal le responde que había sido el plan desde el comienzo,
Como pueden ver, el anime deja fuera una enorme cantidad de información que no solo amplía el lore del Santuario de la Espada, sino que también desarrolla mucho mejor al personaje de Isolde y la filosofía detrás de ambos estilos de combate. Finalmente, Eri llega al lugar. Tanto Reida como Isolde reaccionan con evidente sorpresa, una actitud bastante llamativa considerando que los practicantes del estilo del dios del agua se caracterizan precisamente por mantener la calma en todo momento. Esa diferencia de personalidad explica por qué Eris es completamente incompatible con dicho estilo. En un principio, Reida no entendía por qué Gal tenía tanto interés en que Eris aprendiera técnicas del estilo del dios del agua. Después de todo, el estilo del dios de la espada se basa en atacar primero y con la máxima fuerza posible, una filosofía prácticamente opuesta. Sin embargo, todo cambia cuando descubre el verdadero objetivo de Eris, volverse lo suficientemente fuerte para derrotar a Orset, un nombre que Reida conoce muy bien y con el que, al parecer, también tiene cierta relación. El anime hace un trabajo excelente al ilustrar el combate entre ambas. De hecho, nos muestran de forma muy sutil la misma técnica que Paul utilizó contra Rudius durante la primera temporada. Un detalle que tiene sentido si recordamos que él también era usuario del estilo del dios del agua. En cambio, la novela ligera simplemente nos informa del resultado del enfrentamiento, sin describir el combate con tanto detalle. Desde ese momento, tanto Reida como Gal ya tenían claro el potencial de cada una. Eris había sido la principal razón por la que Nina logró seguir mejorando, ya que su presencia lo obligó a no descuidar jamás su entrenamiento. Isolde, por el contrario, había terminado estancándose debido a su exceso de confianza y a la creencia de que el estilo del dios del agua era superior a cualquier otro. Tras un mes de enfrentamiento, las tres habían alcanzado un punto muerto, ninguna controlaba un nuevo margen de mejora. Aquí el anime vuelve a hacer un pequeño cambio que, en mi opinión, funciona bastante bien. En lugar de limitarse a resumir el entrenamiento, traslada la conversación entre las tres a la habitación de Nina, haciendo que todo resulte mucho más natural. La novela ligera explica que Eris comienza a conversar mucho más con Nina e Isolde gracias a la influencia de Rudius. Ella recordaba que él siempre intercambiaba conocimiento con los demás para mejorar constantemente. Por eso, Eris aprendió a aceptar las críticas e incluso a compartir las suyas. Durante esas conversaciones, Eris le explica a Nina por qué siempre termina derrotándola. También menciona varias técnicas que aprendió de Ruger durante su viaje por el continente demoníaco. Él le enseñó a aprovechar ese carácter impulsivo y agresivo como una ventaja en combate. Sin embargo, ahora que aspira a alcanzar un nivel todavía más alto, comprende que también debe aprender a controlar ese temperamento. Por su parte, Nina también le da un consejo muy importante: debe relajarse un poco más. Eris vivía constantemente en estado de alerta, incapaz de bajar la guardia incluso fuera del combate. La novela también menciona un detalle bastante curioso: Eris descuidaba mucho su higiene personal durante esta etapa de entrenamiento. Si me preguntan, es un rasgo bastante desagradable, aunque sirve para reflejar hasta qué punto estaba obsesionada con hacerse más fuerte. Todo este entrenamiento concluye con una frase de la novela ligera que resume perfectamente el progreso de Eris: le tomó un año entero alcanzar el mismo nivel que Isolde, la reina del agua. Aunque el anime adapta correctamente todo este desarrollo, también añade una secuencia completamente original. En ella, Eris, Nina e Isolde realizan una misión para cazar bestias mágicas, cuyos verdaderos objetivos eran conseguir la característica chaqueta que Eris utilizará a partir de aquí en toda la obra. En la novela ligera, este cambio de vestimenta ocurre de manera repentina, sin ninguna explicación. El anime, en cambio, aprovecha esta aventura para darle un significado. Además, no es una chaqueta cualquiera, es el mismo tipo de abrigo que utilizan los practicantes del estilo del dios de la espada. Me parece un detalle muy bonito, especialmente porque, como dije, a partir de este punto de la historia, Eris utilizará prácticamente ese atuendo durante el resto de sus apariciones, y este añadido no contradice el material original. De hecho, el propio Rofuji Namagonote, autor de Mushoku Tensei, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: así que eso fue todo por el episodio de hoy, gracias por verlo. Aunque la segunda mitad del episodio es contenido original del anime, como yo mismo lo escribí, se puede considerar prácticamente parte de la historia original. Finalmente, el episodio concluye con el título del capítulo: Aoya, perra iracunda. Y en fin, este fue mi análisis detallado del capítulo 2 de la tercera temporada.
En lo personal, considero que fue un episodio que adaptó el material original de la mejor manera posible. Durante la primera parte, centrada en el punto de vista de Nina, el anime hizo un gran esfuerzo por transmitir sus verdaderos sentimientos, incluso añadiendo escenas originales para fortalecer lo que la novela ligera describe con palabras. Aún así, era evidente que algunos detalles quedaron fuera. Probablemente, la segunda mitad del episodio, enfocada en Isolde y el estilo del dios del agua, fue la sección que más contenido recortó. De por sí, el entrenamiento de Eris ocupa relativamente pocas páginas en la novela ligera, por lo que resumir aún más aspectos como la llegada de Reid a Isolde o varias de sus conversaciones hace que se pierda parte del contexto. Personalmente, considero que ese fue el punto más débil de la adaptación. Sin embargo, también entiendo por qué tomaron esa decisión. Gracias al tiempo que ganaron, pudieron incluir un segmento completamente original escrito por el propio Ryufuji Namagonote. Este añadido sirve para que el espectador conecte mucho más con Eris, Nina e Isolde y vea cómo comienza a fortalecer la amistad entre ellas, algo que la novela ligera también deja muy claro más adelante. Recuerden que todo lo comentado en este video representa únicamente mi opinión. Ahora quiero conocer la de ustedes. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Cuál de todas las escenas que fueron omitidas les hubiera gustado ver adaptadas al anime? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse de nada sobre Mushoku Tensei y su tercera temporada. Y sin nada más que aportar,